Ok, muy buenos días. Mi nombre es Félix Sim y el día de hoy vamos a ver las características de Compaq y Contabilidad y Banco versión 10.10. El objetivo pues de esta sesión es precisamente lo que les comentaba, pues ver cuáles son las características que se le agregaron a esta versión, la versión 10.10 del sistema de Compaq y Contabilidad y Bancos. El temario, pues fueron pocas las características que se agregaron en esta versión. Prácticamente, pues las características que vamos a ver son pues un cambio en los campos de tipo de cambio, que pues anteriormente se encontraba en una pestaña de otros, pues en otros datos, ahorita ya se encuentra en la ventana principal de los documentos bancarios. Vamos a ver que pues para esta versión también los tipos de cambio asumido en documentos bancarios en Compaq y Contabilidad lo va a tomar pues dependiendo pues del tipo de cambio que se tenga capturado y la cuenta bancaria que se tenga seleccionada. Entonces vamos a ver pues o explicar más adelante pues ese cambio. También vamos a ver cómo el sistema asume el tipo de cambio en documentos bancarios generados directamente en Compaq y Contabilidad y Bancos. Posteriormente vamos a ver un cambio que se realizó en las series demo para impedir que se puedan timbrar retenciones y la entrega de DPIVA cuando son series demo. También vamos a ver de que pues como se actualizó lo que son los catálogos del SAT, perdón, del anexo 20 versión 3.3, entonces también pues el sistema incorporó esos cambios para que pueda interpretar de manera correcta lo que son los XML. Concretamente pues en la forma de pago número 30. ¿Sí? Eso más adelante pues igual se los muestro para que vean pues esa modificación. Ok, me indican que se escucha un poco bajo el audio, déjenme validar. Ok, igual, no sé si me quieran volver a confirmar si se escucha correctamente. Ok, vamos a continuar entonces con la sesión. Me indican de que sí se está escuchando. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver el primer cambio, que es en los campos de los tipos de cambio. Anteriormente nosotros los tipos de cambio o el tipo de cambio nosotros lo podíamos visualizar directamente en el documento bancario en la pestaña de otros datos. En versiones anteriores aquí, en esta pestaña de otros datos, es donde nosotros veíamos la información correspondiente al tipo de cambio, a la moneda y al importe. A partir de esta versión, los campos moneda, tipo de cambio e importe se localizan en la sección principal del documento bancario. Como podemos observar, aquí en pues en la ventana principal del documento podemos observar de que aquí está la moneda, el tipo de cambio y el importe correspondiente. Anteriormente, como les comentaba, estos datos se encontraban en la pestaña de otros datos. Sin embargo, pues el cambio, la modificación que se realizó es que dicha información ya lo vamos a ver en la ventana principal del documento bancario. Esto aplica para los documentos de cheque, egreso, ingreso no depositado. ¿Sí? Estos son para los documentos que se generan directamente en el sistema de Compaq Bancos. Ok, a ver, déjenme validar y me indican de que en ocasiones se va el audio. Déjenme validar a ver si no es alguna configuración pues del equipo. Mm, a ver, déjenme checar. A lo mejor estoy seleccionando otro dispositivo de entrada.
Ok, sí, sí está correcto. Vamos a continuar entonces con la sesión. Ok, vamos a continuar entonces. Como les comentaba, este es el primer cambio que se realizó en el sistema de Compact Contabilidad y Bancos, de que ustedes ya los datos de la moneda, el tipo de cambio y el importe ya lo van a ver en la ventana principal del documento bancario. Vamos a ver cuál es el tipo de cambio que se asume en los documentos bancarios, pero creados directamente en el sistema de Compact y Contabilidad. Recordemos de que pues ahora cuando haya entrada o salida de recursos, nosotros tenemos que relacionar a la póliza que se está generando el documento bancario que le corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando se esté generando ese documento bancario y es una cuenta bancaria que nosotros seleccionemos que esté en moneda extranjera, el sistema va a asumir un tipo de cambio dependiendo de la situación, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. A ver, déjenme validar nuevamente el audio. Lo que pasa me están indicando de que se está cortando un poco. Bueno, ¿sí me están escuchando? ¿Me pueden indicar, si se está escuchando correctamente el audio? Ok, me dicen que sí se escucha. Ok, vamos a continuar entonces con la sesión. Ok, vamos a ver cuál es el tipo de cambio que se asume en los documentos bancarios que se generan directamente en el sistema de Compact y Contabilidad. Cuando nosotros estemos generando lo que es un documento bancario que vamos a asociar a la póliza y dicho documento bancario se está creando directamente desde el sistema de Compact y Contabilidad, el sistema va a asumir el siguiente tipo de cambio. Esto siempre y cuando nosotros en la captura del documento bancario pues seleccionemos una cuenta bancaria que tenga configurado la moneda extranjera o una moneda distinta a pesos. Es cuando nos va a solicitar lo que es un tipo de cambio. Entonces vamos a ver el primer escenario que se puede presentar. Nosotros, si tenemos registrado un tipo de cambio contable para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, este es el que se va a tomar como asumido. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo eh, en configuración tipos de cambio. Aquí tengo definido un tipo de cambio para la fecha del 5 de septiembre del 2017. Este tipo de cambio que yo tengo capturado es un tipo de cambio contable y es un importe por 20 pesos. Entonces, cuando yo genere lo que es una póliza y el sistema me solicite capturar el documento bancario que voy a asociar a esa póliza, entonces lo que va a hacer pues la aplicación es asumir este tipo de cambio
contable que se tiene capturado para esta fecha. Por ejemplo, en este caso, aquí yo tengo una póliza de ingresos en el cual el sistema, pues como recordemos, ya a partir de la versión 1.3 de la contabilidad electrónica, cuando hay salida de recursos o entrada de recursos, es necesario capturar lo que es el documento bancario. En este caso, hay una entrada de recursos pues en la cuenta bancaria. Entonces aquí, al generar la póliza de ingresos, el sistema va a solicitar que capturemos el documento bancario que vamos a asociar a la póliza. Entonces, en este caso, el documento bancario que se está capturando coincide con la fecha del tipo de cambio contable que se tenga generado en el sistema. Como en este caso, podemos observar de que la fecha del tipo de cambio contable es el 5 de septiembre y la fecha del documento bancario también es el 5 de septiembre. Por lo tanto, lo que va a hacer el sistema es que en el documento bancario va a asumir el tipo de cambio que se le tenga establecido en el sistema para esa fecha. El tipo de cambio contable que tú le tengas capturado para esa fecha es la que va a tomar el documento bancario. Sin embargo, pues este tipo de cambio tú lo puedes modificar o cambiar, ya que pues nada más es una opción que te da la aplicación de que te tome el tipo de cambio contable que se tenga capturado en el documento bancario que tú vayas a generar. Este tipo de cambio únicamente te lo va a solicitar cuando tú selecciones una cuenta bancaria que efectivamente esté en moneda extranjera. Si fuese una cuenta bancaria en moneda pesos, pues ese tipo de cambio el sistema no lo necesita. ¿Sí? Como podemos observar aquí en esta situación de que está tomando el tipo de cambio de 20 pesos que corresponde con la fecha del 5 de septiembre. Es el tipo de cambio contable que se tiene capturado para esa moneda. Se asume el tipo de cambio, como les comentaba, y lo podrán modificar si así lo desea. Otra situación que se puede presentar es que en caso de no contar con un tipo de cambio contable para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema te va a dar la opción para capturar el tipo de cambio contable correspondiente a la fecha del documento. Como en este caso, estoy creando una póliza de ingresos también con fecha del 31 de, pues 31 de agosto del 2017. Y también el sistema me va a solicitar que yo relacione el documento bancario a esta póliza. La fecha de este documento bancario es también del 31 de agosto del 2017. Entonces aquí, al momento de que yo eh, eh, seleccione una cuenta bancaria y dicha cuenta bancaria está en dólares, el sistema va a tratar de localizar si existe para esta fecha el tipo de cambio contable. En caso de que no exista el tipo de cambio contable, entonces lo que va a hacer la aplicación es solicitar de que tú captures lo que es el tipo de cambio. Te va a aparecer el mensaje indicándote de que se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera. Desea que el sistema capture el tipo de cambio. Cuando tú le dices sí, te muestra esta otra ventana donde vas a capturar el tipo de cambio contable. Ese tipo de cambio contable es el que se va a asumir en el documento bancario que vas a relacionar a la póliza. ¿Sí? En este caso le estoy poniendo un tipo de cambio de 22 pesos. Y este es el que se va a mostrar o utilizar en el documento bancario. Ok, este es el comportamiento que tiene en el caso del sistema de Compact y contabilidad, cuando se genera directamente desde esta aplicación lo que son los documentos bancarios. Sin embargo, vamos a ver cuál sería pues en el tipo de cambio que se va a asumir cuando tú generas directamente desde el sistema de Compact y bancos los documentos bancarios. Ok, pasamos entonces a ver esa parte, esa configuración, el tipo de cambio asumido en documentos bancarios en Compact y bancos. Entonces, en Compact y bancos pueden presentarse pues tres distintos escenarios. El primero es que
Si se tiene registrado un tipo de cambio bancario para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, este se va a tomar como asumido. En este caso podemos observar de que yo tengo un tipo de cambio para la moneda dólar americano que tiene como fecha el 6 de septiembre del 2017. Es un tipo de cambio bancario que le estoy capturando con un importe de 23.45. Entonces, cuando yo genere el documento bancario desde el sistema de Compact y Bancos, en este caso estoy generando un documento de egreso. Al momento de seleccionar aquí una cuenta bancaria que esté en moneda extranjera, el sistema lo que va a hacer es validar o checar si existe un tipo de cambio bancario capturado para la fecha del documento bancario que estás generando. En este caso, la fecha del documento bancario es del 6 de septiembre. Y como si existe un tipo de cambio bancario para esa fecha, es el que va a tomar como asumido el sistema o el documento. Como pueden observar, aquí está tomando el tipo de cambio 21.23.45.00, que es el tipo de cambio bancario correspondiente a la fecha del documento que se está generando. ¿Sí? Esta es la primera situación que se tiene pues en Compact Bancos. La otra situación que se puede presentar en caso de no contar con un tipo de cambio bancario para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema buscará el tipo de cambio contable. Y si encuentra el tipo de cambio contable, este es el que se va a tomar como asumido. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo un tipo de cambio para el día 7 de septiembre, un tipo de cambio de 19.67. Aquí para esta misma fecha del 7 de septiembre no existe o no se ha capturado lo que es un tipo de cambio bancario. Entonces, pero sí existe capturado un tipo de cambio contable. Entonces, lo que va a hacer el sistema cuando detecta de que no existe o no se encuentra capturado lo que es el tipo de cambio bancario para esa fecha, entonces valida o verifica si se tiene capturado lo que es el tipo de cambio contable. Y en caso de ser así, ese es el que se va a asumir. Como en este caso que estoy generando un cheque con la fecha del 7 de septiembre. Como no tiene capturado un tipo de cambio bancario para esta fecha, entonces valida si tiene un tipo de cambio contable y si es así, ese es el que se va a tomar. Como pueden observar, aquí está tomando el tipo de cambio 1967-8778, que es el tipo de cambio contable para la fecha del 7 de septiembre. ¿Sí? Como detectó que no existe el tipo de cambio bancario, entonces tomó el tipo de cambio contable. Y este tipo de cambio contable que asumió el documento bancario se va a replicar como tipo de cambio bancario. Si nosotros al guardar este documento checamos nuevamente en el menú de configuración tipos de cambio y checamos, por ejemplo, el reporte de historia cambiaria, para el tipo de cambio bancario, ahí podemos observar de que en el tipo de cambio bancario para esta fecha ya va a tener el mismo importe que se tiene en el tipo de cambio contable, ¿sí? Como en esta situación. Pueden ustedes observar en configuración, tipos de cambio, seleccionan la fecha, por ejemplo, en este caso para el 7 de septiembre, selecciono el tipo de cambio bancario y pueden observar de que tomó o almacenó de forma automática el tipo de cambio que se tenía capturado en el tipo de cambio contable. ¿Sí? Eso el sistema ya lo hace una replicación de que vio de que en ese día sí tenía capturado un tipo de cambio contable. Generé un documento, asumió ese tipo de cambio contable y para esa fecha, tomó el tipo de cambio contable, lo tomó como tipo de cambio bancario. Sin embargo, pues también ustedes pudiesen modificar lo que es ese tipo de cambio. Ok, otra situación que se puede presentar, ya habíamos visto los dos primeros escenarios. El primero, que si tienes el tipo de cambio, en el caso de Compact y Bancos, los tres escenarios que estamos analizando, es que el primero, si tienes el tipo de cambio bancario, ese es el que te va a tomar como asumido.
El segundo escenario, si no tiene tipo de cambio bancario, pero sí tienes tipo de cambio contable, ese es el que te va a tomar como asumido en los documentos bancarios. Pero puede presentarse la situación en el cual tú no tienes un tipo de cambio ni contable ni bancario, como en este caso, que viene siendo el escenario número 3, que en caso de no encontrar un tipo de cambio bancario y tampoco un tipo de cambio contable, el sistema te dará la opción para capturar el tipo de cambio bancario correspondiente a la fecha del documento. Como en este caso tengo un tipo de, bueno, tengo la moneda dólar americano, la fecha es el 4 de septiembre. En tipo de cambio contable puedo observar que no tengo capturado ningún tipo de cambio. También para esa misma fecha en el tipo de cambio bancario no tengo capturado ningún tipo de cambio. Entonces al momento de generar lo que es un documento bancario y seleccionar una cuenta bancaria en moneda extranjera, el sistema va a detectar o va a validar de que no tienes capturado un tipo de cambio bancario y tampoco un tipo de cambio contable. Entonces te va a aparecer esta ventana donde te indica de que se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera. Desea que el sistema capture lo que es el tipo de cambio. Al darle sí, te va a aparecer esta otra ventana donde vas a tener la posibilidad de poder capturar lo que es el tipo de cambio bancario. Este tipo de cambio bancario que tú vas a capturar es el que se va a asumir o va a tomar el documento bancario que estés generando. ¿Sí? Ok, vamos a ver esos escenarios pues que les mostré en la presentación directamente pues en los sistemas. Vamos a observar o ver primero los tipos de cambio en el sistema de Compact y contabilidad. Voy a abrir la aplicación para poder mostrarles esa funcionalidad. Okay, voy a abrir la aplicación de Compact y contabilidad. Sí. Esta ya es la versión 10.10 de Compact y contabilidad. Recordemos que la versión anterior era la 10.01. Esta versión que pues tengo, que se liberó pues esta semana, el martes, ella es la versión 10.10. Entonces voy a abrir la empresa y vamos a ver el primer escenario cuando generamos el documento bancario directamente en el sistema de Compact y contabilidad. Que como les comentaba, el primer escenario es cuando se tiene un tipo de cambio contable, ese es el que se va a tomar cuando generas el documento bancario en el sistema de Compact y contabilidad. Entonces aquí voy a verificar de que tengo, bueno, primero voy a validar de que en el catálogo cuentas bancarias efectivamente tengo una cuenta bancaria que está en dólares, ¿sí? Aquí la moneda de esta cuenta bancaria es en dólares, porque realmente lo que hace el sistema es validar de que cuando tú generes el documento bancario, si seleccionas una cuenta bancaria que está en dólares, eso va a hacer que se detone la situación para que pueda determinar cuál tipo de cambio se va a asumir. Entonces aquí ya verifiqué que efectivamente tengo un tipo de cambio, pues bueno, una cuenta bancaria en dólares. Luego voy a validar de que en configuración tipos de cambio, por ejemplo, para el día de hoy. Para el día de hoy no tengo capturado lo que es un tipo de cambio contable y tampoco tengo capturado lo que es un tipo de cambio bancario. Entonces, en este caso, como no tengo capturado un tipo de cambio, bueno, la primera situación me dice de que si tengo capturado un tipo de cambio para esa fecha, un tipo de cambio contable para esa fecha, esa es la que va a tomar el documento bancario. Entonces vamos a ver que efectivamente así es el comportamiento del sistema. Entonces voy a seleccionar aquí la moneda dólar americano
en tipo de cambio contable le voy a poner 20 pesos. Si es un tipo de cambio que pues estoy inventando, puesto que tengo que checar aquí en el diario oficial de la Federación el tipo de cambio que se tiene publicado para poder capturar el tipo de cambio correcto. Sin embargo, pues aquí yo estoy capturando en 20 pesos. Entonces le voy a dar guardar. Voy a generar una póliza. Cuando es una póliza de ingresos o de egresos, es cuando el sistema solicita lo que es el tipo de cambio. Por ejemplo, en este caso voy a generar una póliza de ingresos para la fecha del 6 de septiembre. ¿Sí? Aquí me dice que la fecha pertenece a un periodo futuro, puesto que en mi sistema de contabilidad yo estoy en el periodo de agosto y estoy capturando una póliza en el periodo de septiembre. ¿Sí? Aquí pues ustedes saben de que desde la versión 10.01 hubo un cambio en el flujo de captura de información de las pólizas, que ahora te abre lo que es el administrador de documentos digitales, porque uno de los cambios que se hizo desde la versión anterior es que el documento bancario se puede generar a partir del complemento de recepción de pagos, que eso nosotros ya lo habíamos explicado en sesiones anteriores cuando vimos las características de la versión 10.01 de Compact y Contabilidad y Bancos. Sin embargo, en este caso, como no quiero generar lo que es el documento bancario a partir de un comprobante de tipo pago, entonces voy a cerrar esta ventana. ¿Sí? Vamos a suponer de que estoy contabilizando, inclusive voy a poner el escenario, vamos a suponer, voy a suponer que estoy contabilizando lo que es una póliza de tipo ingresos, pero esa póliza de tipo ingresos se pagó al momento. Entonces, por lo tanto, no existe un comprobante de tipo pago, sino que directamente voy a contabilizar la factura que se emitió. Entonces, esa factura que se emitió como se pagó al momento, pues no tengo la necesidad de emitir el comprobante de pago. Entonces, solo voy a tener la factura de ingresos. Entonces, esa es la que voy a contabilizar. Esa es la que voy a asociar a la póliza. Entonces, el documento bancario yo lo tendría que capturar de forma manual. En este caso, ustedes pueden observar de que cuando yo selecciono aquí una cuenta bancaria que esté en dólares o en moneda extranjera, en esta primera situación el sistema va a validar si existe un tipo de cambio contable para la fecha del documento bancario, ese es el que se va a asumir. Entonces aquí voy a seleccionar la cuenta bancaria que está en dólares y pueden observar que efectivamente está tomando el tipo de cambio contable que capturé para esta fecha, para la fecha del 6 de septiembre. Y si valido aquí en configuración tipos de cambio, voy a verificar de que el tipo de cambio que capturé para la fecha del 6 de septiembre fue de 20 pesos y este es el que está asumiendo el documento bancario. ¿Sí? Ese es el primer escenario cuando se genera directamente el documento bancario desde el sistema de Compact y Contabilidad. El segundo escenario te dice que en caso de no contar con el tipo de cambio contable para la moneda de la cuenta bancaria y la fecha del documento, el sistema te va a dar la opción para capturar el tipo de cambio contable correspondiente a la fecha del documento. Entonces vamos a observar, voy a guardar esto. Mira, bueno, aquí me está indicando que termine de capturar pues los importes correspondientes para guardar el documento bancario. Y aquí pues ya puedo continuar con la captura de mi póliza. Sin embargo, voy a ver el otro escenario. Voy a verificar en configuración tipos de cambio. Voy a seleccionar dólar americano. Aquí en este caso voy a seleccionar la fecha del 5 de septiembre. Para el 5 de septiembre no tengo capturado lo que es un tipo de cambio contable y tampoco tengo capturado lo que es un tipo de cambio bancario. Entonces lo que va a hacer el sistema, voy a crear aquí una póliza. Igual va a ser una póliza de ingresos para la fecha del 5 de septiembre. Como va a detectar de que no existe un tipo de cambio contable capturado, igual vamos a suponer aquí de que pues la factura se pagó en el momento, entonces solo tengo el CFDI de ingresos, que es el que voy a asociar a la póliza. Entonces el documento bancario lo tendré que también capturar de forma manual. Entonces aquí la cuenta bancaria que voy a seleccionar es en dólares. Y como va a determinar de que no existe un tipo de cambio contable para esta fecha, entonces aquí es cuando te va a solicitar
que si deseas capturar un tipo de cambio para esa moneda, ¿sí? Te indica, se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera. ¿Desea que el sistema capture el tipo de cambio? Si le digo que sí, te va a dar la opción para capturar lo que es el tipo de cambio contable. Y ese es el que se va a tomar en el documento bancario. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner un tipo de cambio de 22 pesos. Le doy guardar. Vean cómo ese es el tipo de cambio que va a asumir en el documento bancario. Puedo continuar pues con la captura pues del documento, le doy guardar, y si yo checo, bueno, aquí ya no voy a terminar de capturar todos los movimientos de la póliza, porque la parte que estamos explicando es el documento bancario que se está asociando a la póliza. Si voy en pagos, aquí voy a consultar nuevamente ese documento bancario. Si voy donde dice configuración tipos de cambio, selecciono la moneda dólar americano y checo para la fecha del 5 de septiembre, vean aquí cómo ya se almacenó el tipo de cambio contable. El tipo de cambio bancario, ese todavía no tiene un valor, ¿sí? Pero el tipo de cambio contable que yo cuando el sistema detectó de que no existía un tipo de cambio para ese día, fue el que se almacenó aquí en tipos de cambio, ¿sí? Este es el comportamiento que tiene, pues cómo va a asumir los tipos de cambio cuando generas el documento bancario directamente en el sistema de contabilidad. Ahora vamos a ver cómo toma el tipo de cambio cuando es en bancos, ¿sí? Por lo tanto voy a abrir la aplicación de Compact y Bancos para mostrar los escenarios que les había mencionado. Uh-huh. En el caso de bancos, les había comentado de que si detecta de que tiene capturado lo que es el tipo de cambio bancario, ese es el que se va a asumir en el documento bancario. Este es el primer escenario. Entonces, si checo aquí en configuración tipos de cambio, voy a checar el tipo de cambio para la fecha del 3. Ustedes pueden observar que para el 3 no tengo capturado un tipo de cambio contable y tampoco un tipo de cambio bancario. En este caso, en este día, el 3 de septiembre, voy a ponerle un tipo de cambio. Vamos a suponer que son de 23 pesos. Es un tipo de cambio bancario. Le doy guardar. Y cuando yo genere lo que es un documento bancario, seleccionando pues la moneda, bueno, una cuenta bancaria que esté en moneda extranjera, como en este caso, bueno, aquí me está tomando como fecha del documento la fecha que se tiene como día de trabajo. Entonces, en este caso, para que yo pueda crear un documento bancario con una fecha en específico, entonces lo que yo puedo hacer es cambiar lo que es mi día de trabajo, ¿sí? Aquí le voy a poner la fecha del 3. Doy a aceptar. Entonces ya creo un documento bancario que va a tomar como fecha del documento la fecha del día de trabajo. Entonces aquí ya selecciono el importe que está, bueno, la cuenta bancaria que está en dólares. Y aquí ustedes pueden observar de que como detectó de que sí existe lo que es un tipo de cambio bancario, para esta fecha es la que tomó por default el sistema. ¿Sí? Es la que tomó la aplicación para que pueda pues hacer posteriormente la conversión de este importe de dólares a pesos. ¿Sí? Entonces termino de capturar el documento bancario y listo. Ok, la otra situación o el escenario número 2, en caso de no contar con un tipo de cambio bancario para la moneda de la cuenta, el sistema buscará el tipo de cambio contable, que por ejemplo puedo observar de que aquí en bancos, en configuración tipos de cambio, voy a seleccionar la moneda dólar americano, voy a poner la fecha del 1 de septiembre. El 1 de septiembre no tengo un tipo de cambio bancario y en un tipo de cambio contable le voy a capturar información. Le voy a poner que sea de 24.5789. ¿Sí? Aquí
Para esta fecha, el 1 de septiembre, sí existe el tipo de cambio contable, pero no el bancario. Entonces lo que va a hacer el sistema, igual aquí voy a especificar como día de trabajo el 1 de septiembre. Capturo lo que es un documento bancario. Aquí selecciono la cuenta bancaria en dólares. Ustedes pueden observar de que el tipo de cambio que asumió el sistema fue el tipo de cambio contable, puesto que detectó de que no existe el tipo de cambio bancario, entonces tomó el tipo de cambio contable. Continúo con la captura del documento, le doy guardar, y algo importante que hace el sistema, de que para ese día únicamente existía el tipo de cambio contable. Sin embargo, si yo checo para ese día, el sistema ya puso como tipo de cambio bancario el mismo que se tenía en el tipo de cambio contable, ¿sí? Aquí se hace la replicación de que detectó de que únicamente existía el contable y lo puso como tipo de cambio bancario, ¿sí? Ok, la otra situación o el tercer escenario era de que pues no existe lo que es un tipo de cambio bancario y tampoco un tipo de cambio contable. Entonces vamos a hacer ese escenario. Aquí tengo un tipo de cambio. Vamos a ver para el 31 de agosto. El 31 de agosto yo no tengo capturado un tipo de cambio bancario y tampoco un tipo de cambio contable. Entonces lo que voy a hacer es generar un documento con esa fecha. Entonces voy a seleccionar aquí el 31 de agosto. Genero lo que es por ejemplo, un ingreso puede ser. Aquí selecciono la cuenta bancaria en dólares y como detectó de que no tienes capturado un tipo de cambio contable y tampoco bancario, te va a solicitar o te va a mandar el mensaje que se ha detectado una cuenta bancaria en moneda extranjera, desea que el sistema capture el tipo de cambio. Al darle que sí, lo que hace es que te va a pedir que tú captures el tipo de cambio bancario. Por ejemplo, aquí le voy a poner 19.6789 para esta fecha del 31 de agosto. Le doy guardar, continúo con la captura del documento, le doy guardar y listo. Y si checo en configuración tipos de cambio para esa fecha del 31 de agosto, puedo observar de que aquí ya se almacenó lo que es el tipo de cambio bancario. Podemos observar aquí de que ya tengo capturado lo que es el tipo de cambio bancario. El contable, ese sigue sin un tipo de cambio, puesto que cuando capturas en el documento el tipo de cambio bancario, solo se almacena para el bancario, ¿sí? Ok, vamos a continuar con las demás características que se le incorporaron a la aplicación, que prácticamente, pues como les comentaba al principio, son pues pocos los cambios que se hicieron en esta versión de Compact y Contabilidad 10.10. Otra de las características que se le incorporaron es que si tú tienes una serie demo, eh, pues no vas a poder timbrar retenciones y tampoco vas a poder hacer la entrega del DPIVA. El sistema va a validar a partir de esta versión si tu licencia es una licencia pues en demo. Al momento de querer timbrar lo que es un documento de retención en el sistema de Compact y bancos, te va a mostrar el siguiente mensaje. Te dice, no es posible timbrar el documento con una licencia demo, ¿sí? Y en el sistema de Compact y contabilidad, en caso de que tú quieras entregar lo que es el DPIVA con una licencia demo, te va a aparecer el mensaje de que no es posible emitir el documento con una licencia demo, ¿sí? Entonces es importante que tomen en cuenta esta situación. Si son licencias demo lo que ustedes tienen, no van a poder timbrar documentos de retenciones en bancos y tampoco van a poder entregar lo que es el DPIVA en el sistema de Compact y contabilidad. Vamos a continuar. Otro de los cambios que se realizó en la aplicación es que en la generación masiva de pagos en el sistema de Compact y bancos,
es posible seleccionar tipos de documentos creados por el usuario. Como en este caso, yo tengo creado un tipo de documento que se llama egreso sucursal Jalisco y al momento de generar o seleccionar la opción de generación masiva de pagos, puedo observar de que aquí ya me aparece lo que es ese tipo de documento que yo generé. O sea, es un tipo de documento que generó el usuario. Ya lo va a poder seleccionar para que se genere pues un documento bancario de acuerdo a ese tipo de documento. ¿Sí? Además, en la sección de documentos asociar, o sea, aquí en esta parte, tú puedes ordenar la información dándole clic al nombre de cada una de estas columnas. ¿Sí? Es una nueva funcionalidad que se le incorporó en esta versión de la aplicación. Ok, vamos a ver entonces cómo, cómo es eso en el sistema de Compaq y bancos, puesto que es una funcionalidad propia de la aplicación. Por ejemplo, aquí en configuración, tipos de documento, catálogo, yo puedo crear un tipo de documento. Por ejemplo, vamos a seleccionar, voy a crear el tipo de documento en 57, le voy a poner egresos Félix, por ejemplo. Es un tipo de documento que se genera a partir del documento modelo de egresos. ¿Sí? Aquí le doy guardar. Es un nuevo tipo de documento que yo generé. Y quiero que cuando utilice la opción de generación masiva de pagos, pueda utilizar este nuevo tipo de documento. Entonces le voy a dar aquí cerrar. Voy en la opción de documentos, generación masiva de pagos. Y aquí tengo que seleccionar pues la cuenta bancaria. Tengo que seleccionar pues el rango de documentos que yo quiero que se generen de forma automática pues los pagos. Le voy a poner a partir del 1 de enero del 2017. Le voy a decir que va a ser documentos para clientes, para proveedores, perdón. Va a ser entonces cuentas por pagar que se va a generar. Le doy aquí seleccionar y selecciono qué proveedor quiero que se genere pues los pagos masivos. Le doy siguiente. Aquí me aparecen los documentos pendientes por pagar o compras pendientes por pagar. Recuerden que esta generación masiva de pagos, para que pueda tener funcionalidad, previamente ustedes ya debieron de haber configurado la interfaz entre el sistema de bancos con CompaKey comercial o AdminPack. En este caso yo lo tengo conectado con AdminPack y automáticamente me muestra cuáles son las compras pendientes por pagar para el proveedor que pues filtre. Y yo le voy a decir que aquí pague esas compras con el tipo de documento que yo generé, que se llama egreso Félix. Que esa es la nueva funcionalidad que tiene la aplicación de que nuevos tipos de documento que tú hayas generado o que el usuario haya generado te van a aparecer aquí para que los puedas seleccionar y se generen, pues en este caso, pagos al proveedor con ese tipo de documento. Entonces yo le voy a decir que pague estas tres compras de ese proveedor. Le doy clic en procesar. El proceso creará documentos bancarios con su asociación en el sistema comercial. Le doy continuar y automáticamente ya me generó tres documentos bancarios. Le doy ver bitácora y aquí está. Generó el egreso 001, 002 y 003. Si yo quiero consultar pues esos documentos, puedo accesar al calendario financiero y verificar que aquí están los tres egresos que se generaron. Y puedo observar de que el tipo de documento que se generó es un tipo de documento que se llama egresos Félix, que es el personalizado, el que yo generé o di de alta en tipos de documento. Cerramos. Ok, vamos a pasar a ver la otra característica que se incorporó en esta aplicación. La otra característica es que, como ustedes saben, el 12 de agosto del 2017, pues el SAT actualizó los catálogos que se utilizan en la factura electrónica versión 3.3 del anexo 20. Y en esa actualización, pues incorporó lo que es una forma de pago
número 30, la forma de pago de pago con anticipos. Entonces, si ustedes tuvieran un XML que tuviera esa forma de pago, el sistema de Compact y Contabilidad ya va a poder interpretar de forma adecuada pues dicha forma de pago. Esa forma de pago se muestra en la columna forma de pago al momento de asociar el XML al movimiento, como en este caso, de que aquí yo ya tengo asociado el XML a la póliza y al momento de capturar el movimiento a la póliza me va a aparecer qué XML quiero asociar al movimiento. Y este XML pues tiene una forma de pago número 30 que se llama aplicación de anticipos y pueden observar de que el sistema ya lo interpreta, puesto que si ustedes tienen la versión 10.01 y tuvieran un XML en la cual la forma de pago es 30, aplicación de anticipos, pues el sistema no lo va a saber interpretar. Sin embargo, ya con la versión 10.10 ya puede hacer esa interpretación de esa forma de pago. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles pues esta última característica que se le incorporó a esta versión de Compact Key, Contabilidad y Bancos. ¿Ok? Aquí voy a abrir el sistema de contabilidad. Voy a generar lo que es una póliza de ingresos. En esta póliza de ingresos, igual vamos a suponer que el pago se hizo al momento, por lo tanto voy a contabilizar la póliza o la factura de ingresos. Aquí, déjenme validar o verificar cuál es el XML que tiene la forma de pago número 30. Es esta, aplicación de anticipos. Entonces voy a seleccionar este XML, le voy a dar a asociar. Y asocié el XML a la póliza. Pues aquí capturo lo que es el documento bancario, que se va a asociar a la póliza. ¿Sí? Capturo pues el documento bancario. Aquí ustedes pueden observar, bueno, aquí me pide, voy a poner aquí que sea pues en efectivo. Le voy a dar guardar. Ustedes pueden observar que cuando vayan a capturar el primer movimiento de la póliza y el sistema les pregunte qué XML van a asociar al movimiento, ustedes pueden observar de que aquí en esta ventana, en el campo de forma de pago, ya interpreta de forma adecuada lo que es la forma de pago que viene dentro del XML cuando es una forma de pago 30. Puesto que en la versión anterior, en la 10.01, como todavía el SAT no había actualizado ese catálogo, esa forma de pago no se había incluido dentro de las validaciones. Sin embargo, en la 10.10, pues si tuvieran un XML con la forma de pago 30, aplicación de anticipos, ya el sistema va a interpretar de forma adecuada esa forma de pago y aquí te lo va a mostrar con el nombre pues incorrecto, ¿sí? Ya para que puedan continuar pues con la captura de su póliza. Ok, pues estas serían las características de la aplicación. Vamos a ver si tienen alguna pregunta correspondiente pues a los temas tratados en esta sesión. Vamos a validar. Ok, pregunta Clotilde Treviño. Dice, en la ventana de ingresos, al querer seleccionar el método de pago del pagador, no aparece la opción cheque. ¿Es correcto? Ok, vamos a validar lo que menciona Clotilde. Aquí, anteriormente, en versiones anteriores a la 10.01, que fue pues la versión anterior del sistema de Compact y Contabilidad, pues ustedes estaban acostumbrados de que cuando generen, bueno, esto es al momento de capturar la póliza. Normalmente ustedes pues están acostumbrados de que cuando generen, por ejemplo, un ingreso y ese ingreso le vayan a asociar lo que es un documento bancario. Aquí, en este documento de ingresos que se captura, inclusive lo voy a cerrar para
Que vean que aquí donde dice pago, estoy seleccionando que quiero un ingreso. Entonces, en versiones, por ejemplo, en la 9.4.0 o versiones anteriores a la 10.01, normalmente ustedes estaban acostumbrados de que cuando seleccionaban lo que es la cuenta bancaria, y realmente aquí lo que tú generaste o lo que te están, o la forma o el método de pago que se utilizó o utilizó el cliente para pagarte es un cheque recibido. Entonces, normalmente aquí en método de pago, ustedes seleccionaban lo que es cheque. Sin embargo, aquí, a partir de la versión 10.01, no te muestra lo que es el método de pago cheque, ya que el cambio que se realizó es que ese método de pago te lo va a mostrar, pero cuando tú generas lo que es un ingreso no depositado. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar lo que es un depósito y aquí voy a seleccionar pues la cuenta bancaria, voy a seleccionar que aquí es un depósito y donde dice a depositar, pues voy a agregar lo que es un documento. Voy a agregar aquí lo que es un documento que va a ser un cheque recibido del cliente. Y aquí sí me aparece lo que es el método de pago de cheque. Sin embargo, en el documento de ingreso como tal, no te lo muestra el sistema, que es precisamente lo que comenta en Clotilde. Sin embargo, este ingreso no depositado, yo lo puedo depositar y realmente dentro del archivo de pólizas lo que se va a ir o incluir son los datos de este depósito que yo ya realicé en cheque. Sin embargo, bueno, fue un detalle pues que se originó de que, bueno, algunos distribuidores nos estuvieron argumentando de que posiblemente ese cheque el cliente no te lo dé directamente a ti, sino que el cliente va y haga el depósito directamente a tu cuenta bancaria, pero el depósito lo está realizando en cheque. Entonces, lo que se va a realizar en la siguiente versión del sistema de Compact y Contabilidad es que cuando tú selecciones aquí un ingreso, que es el que quieres relacionar al documento bancario, ya te va a mostrar nuevamente aquí el método de pago cheque, ¿sí? Ese es un cambio que pues tenemos pendiente en la siguiente versión, Clotilde, ¿sí? Ok, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Dice Rolando Ramírez, dice, van a mandar por medio de los tweets los tipos de cambio, tanto del SAT y el Banco de México. Bueno, igual voy a comentar esa parte en Rolando Ramírez para ver la posibilidad de que pues publiquen ahí en la barra de los tweets esa información. Ok, Blanca Alex dice, buen día, ¿qué tipo de cambio tomará el sistema cuando se contabiliza el ingreso o el pago usando el contabilizador de pólizas? Bueno, en este caso lo que hace el sistema cuando utiliza lo que es el contabilizador, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de que tengo aquí un asiento contable que ya tengo ya tengo definido un asiento contable. Este asiento contable es cobro a clientes, pero yo voy a contabilizar un XML que esté en dólares, ¿sí? Es un XML que esté en dólares, por lo tanto, dentro del XML trae lo que es un tipo de cambio. Entonces, al momento de generar la póliza utilizando este asiento contable, por ejemplo, cobro a clientes. Voy a seleccionar, me dice, la empresa tiene habilitado el uso de moneda extranjera y el asiento contable tiene configurado cuentas complementarias. A ver, vamos a validar si tengo cuentas complementarias aquí. Ok, a ver. Pues no tengo definido cuentas complementarias en este asiento contable. Ok, le voy a dar guardar. Aquí voy a seleccionar la cuenta bancaria que quiero. Inclusive puedo seleccionar la cuenta bancaria que tengo en dólares. Voy a dar seleccionar CFDI y voy a contabilizar un XML que yo tenga y esté en dólares. Por ejemplo, este XML es un XML que está en dólares. Aquí puedo observar que la moneda es USD y es 70.17
en dólares. El tipo de cambio que tiene en el XML es 17.7861. Entonces, voy a contabilizar este XML que está en dólares y trae un tipo de cambio. Lo que va a hacer el sistema cuando tú utilizas lo que es el contabilizador es que te va a dar como sugerencia el tipo de cambio que viene dentro del XML. Bueno, en este caso no lo puso porque en este tipo, para esta fecha sí había un tipo de cambio. Voy a, pues, generar nuevamente una póliza utilizando el contabilizador, pero seleccionando lo que es un tipo de cambio que sea un tipo de cambio de que no exista. Por ejemplo, voy a poner una fecha de agosto, del, no sé, 8 de agosto, por ejemplo. Voy a dar seleccionar CFDI. Para esa fecha, pues no hay un tipo de cambio. Entonces, lo que va a hacer el sistema, no hay un tipo de cambio contable ni bancario. Entonces, lo que hace el sistema es que te va a leer el tipo de cambio que viene dentro del XML y te va a sugerir si quieres tomar ese tipo de cambio para que se almacene ese tipo de cambio según la fecha en la cual estás generando la póliza. Por ejemplo, en el XML pudimos observar de que el tipo de cambio es de 17.7861 y ese es el tipo de cambio que te sugiere para la fecha en la cual estás generando la póliza. Sin embargo, ese tipo de cambio nada más es sugerido. Tú puedes venir aquí y modificar el tipo de cambio que quieres para esa fecha. Entonces, aquí ya contestamos tu pregunta, que cuando utilizas el contabilizador, el sistema te va a sugerir como tipo de cambio el que viene en el XML, pero tú lo puedes modificar y capturar el tipo de cambio que requieres para la fecha en la cual estás generando lo que es la póliza. Ok, Sergio Bernal indica de que en la opción de pagos masivos genera un documento bancario por cada factura, a pesar de que el proveedor sea el mismo. No se tiene la opción de generar solo un documento bancario por todas las facturas, porque si un proveedor tiene 10 facturas, se tienen que imprimir 10 cheques por esa situación. A ver, déjame validar, pues, si tiene esa funcionalidad la aplicación. Aquí estamos en generación masiva de pagos. Seleccionamos la cuenta, seleccionamos proveedores, selecciono el proveedor, guardar. Que le damos siguiente. Bueno, aquí le voy a poner 0101. Aunque aquí ya no me van a aparecer documentos. Bueno, aquí me aparecen estos otros documentos. Voy a darle que sean emitido y conceptos a generar, método de pago, fecha, no, pues no tiene la opción de que te genere un solo documento por todos los pagos que se generaron. No, aquí no tiene la opción para poder generar lo que es un solo documento por cada una de las facturas. Ok, vamos a continuar. Dice María Teresa Pérez Zamora, dice, si el pago se hace en dólares, en la cuenta de dólares, debo poner el tipo de cambio 1. Bueno, si tú haces el pago en dólares, pues el sistema sí te va a pedir también lo que es un tipo de cambio para que pueda convertir o pueda sacar lo que son reportes pues reportes en el sistema en pesos. Entonces ahí, aunque tú hagas el pago en dólares, tienes que especificar lo que es el tipo de cambio para que ese tipo de cambio el sistema lo utilice y pueda transformar el importe en pesos, puesto que hay distintos reportes en el sistema donde tú puedes sacar la información tanto en dólares como en pesos.
Blanca Alex dice, entonces al pagar de manera masiva se genera un documento por cada comprobante de pago. ¿Qué pasa si voy a pagar con cheques 5 facturas? Me va a generar 5 cheques. Así es correcto, en Blanca. Aquí ya validamos de que pues no tiene esa funcionalidad, la aplicación de poder consolidar pues todas esas compras y que te genere un solo documento bancario. Josefina Barreto indica, en el ADD ya se pueden cargar los comprobantes de la versión 3.3 sin que marque error 1.3. Sí, aquí ya la versión 10.01, que fue la versión anterior del sistema de Compact Contabilidad, ya te permite cargar lo que es en el ADD, pues los XMLs con la versión 3.3. Únicamente aquí también lo que deben de tener en cuenta es que si tú utilizas el XML en línea más para descargar los XMLs y cargarlos al ADD, pues aquí también tendrías que tener ya la última versión o la versión más reciente de CompaKey XML en línea más para que pueda descargar y cargar adecuadamente los XMLs en el ADD. Pero si tú los descargas pues desde el SAT o los tienes en una carpeta, ya teniendo la versión 10.01 de Compact Contabilidad o una versión superior, con ello ya puedes cargar los XMLs en el ADD. Ok, Jorge Luis Campos Medina dice, hay muchos clientes que no utilizan los ingresos no depositados para facilitar la captura. Bueno, aquí también pues sería cuestión de checar o analizar pues la situación, puesto que si este, hay pagos que recibes de tus clientes o cobros que tú les realizas a tus clientes y por ejemplo en una misma factura te lo pagan por ejemplo en efectivo y te lo pagan en cheque, pues ahí lo correcto pues sería que posteriormente tú vayas a hacer el depósito a tu cuenta bancaria y ese depósito pues asociarlo a lo que es la póliza. Entonces por eso el sistema pues tiene esa opción o esa funcionalidad de poder generar un depósito y dentro del depósito generar los ingresos no depositados, el cheque y el dinero en efectivo que tú estás recibiendo, esos dos ingresos generar lo que es un depósito y realmente el depósito es el que se asocia a la póliza. Pero cuando generes el archivo de pólizas, ahí te va a desglosar esos dos métodos de pago, tanto el cheque como el efectivo. Clotilde Treviño dice, Félix, saludos desde Tampico. En bancos es igual, debo seleccionar depósito porque yo uso bancos. Bueno, sí, igual bancos trae la opción de poder generar lo que son los ingresos no depositados y posteriormente generar o convertir esos ingresos no depositados en un depósito. Salvador Serna indica, en la ventana, el folio obligatorio que maneja es de 4 dígitos, pero si yo quiero manejar 5 dígitos, ya se puede modificar. Bueno, aquí en este caso, cuando tú generas lo que es el documento bancario, pues ahí puedes poner el dígito completo pues de la cuenta bancaria. ¿Sí? Cuando tú generas aquí, ya sea desde contabilidad o desde bancos, lo que es el documento bancario que vayas a asociar a lo que es la póliza, pues tú puedes capturar aquí los datos completos de la cuenta que tú requieras, ¿sí? Ya sea los 11 dígitos de la cuenta bancaria, los 16 dígitos si fuera una tarjeta, o los 18 dígitos si fueran una clave interbancaria, ¿sí? Aquí ya tú puedes capturar, pues, en esa información como tú requieras.
Dice Fabiola Aguilar, dice, actualmente utilizo la versión 940. El sistema me permite meter un tipo de cambio en la póliza y este se ve reflejado en todos mis XML asociados en dólares. En esta versión me va a permitir poner varios tipos de cambio de acuerdo a mi XML que está asociado o, o haría lo mismo que en la versión 940. No, aquí el tipo de cambio que tú captures para ese día es el que te va a tomar para tus pólizas. Porque recuerda de que cuando se captura lo que es una póliza y esa póliza utiliza cuentas contables en moneda extranjera, pues normalmente el tipo de cambio que se utiliza es el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y en el Diario Oficial de la Federación únicamente se publica un tipo de cambio por día. Entonces, cuando es una póliza, lo que tú estás capturando con una cuenta contable en dólares, pues el tipo de cambio del día que le tienes capturado, ese es el que se va a asumir para todas las pólizas del día. En cambio, si fuera un tipo de cambio bancario, pues ahí por cada documento en el sistema comercial, por cada documento, ahí sí te permite capturar un tipo de cambio por cada documento comercial. Pero para las pólizas es un solo tipo de cambio contable que existe por día, puesto que se toma normalmente el publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ok, dice Blanca Alex, dice, ya dieron respuesta a mi pregunta respecto al número de cheques a imprimir en pagos masivos. Considero que es viable que se modifique un solo cheque. ¿Lo harán? En la práctica, ¿cómo opera el sistema? No es viable. Ok, aquí igual, en Blanca, te pediría de favor de que cuando te comuniques al departamento de soporte técnico, levantes un ticket con esa sugerencia, ya que con ese número de ticket que te van a proporcionar, tú ya le puedes dar seguimiento para que sea más formal, pues esa sugerencia que tú estás realizando, puesto que ya con el número de ticket, ya los gerentes de marca evalúan la posibilidad de incluir y en qué versión van a incluir pues esa modificación, pero para que sea así más específico o lleves un mejor control de en qué versión se va a incluir esa funcionalidad, si es que se vaya a incluir. Aquí la sugerencia es que tú levantes lo que es pues el ticket, ¿sí? Blanca Alex dice, al llenar el documento de pago, ingreso y seleccionar el XML, se entiende que ya indicamos quién es el beneficiario. Entonces, ¿por qué no se llena automático el importa y beneficiario? Se puede generar errores al capturar. Bueno, aquí en este caso, como los ejemplos que yo puse, estoy generando de forma manual lo que es el documento bancario, porque realmente aquí el ejemplo es que fue una factura que se pagó en el momento, es por el importe total de la factura. Entonces, cuando yo asocio el XML de ingresos a la póliza y posteriormente me muestra la ventana para generar los datos del documento bancario que voy a asociar a la póliza. Aquí, en este caso, pues el sistema no te interpreta lo que es el XML de ingresos para llenarte el campo de importe total. Ahí tú lo tendrías que llenar de forma manual. Sin embargo, si tú tuvieras lo que es el comprobante de tipo pago, ahí desde versiones anteriores, o sea, en la versión 10.01, con seleccionar lo que es el comprobante de tipo pago, el sistema automáticamente te genera lo que es el documento bancario. Ya te genera pues el cuál va a ser el beneficiario, de qué cuenta bancaria está entrando y saliendo el dinero, y ya te genera lo que es el importe, ¿sí? Aquí igual te sugiero que cheques el video tutorial de las características de la versión 10.01 de contabilidad, donde detallamos o explicamos esa funcionalidad que tiene el sistema. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta respecto pues
a esta sesión. Ok, si no tienen alguna otra pregunta respecto pues a los temas tratados en esta sesión, por mi parte sería todo y que tengan un excelente día y nos vemos hasta pronto.